fe de otro nivel. Quiero que leamos dos textos en los evangelios. El primero, Mateo capítulo 8, versículos 9 y 10. Mateo capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. El versículo 10 dice, al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Pero también quiero que leamos Mateo capítulo 15, versículo 28. Mateo capítulo 15, versículo 28. Dice, mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Cuando pienso en Jesús, en su tarea, en su misión, la cual era regresarnos al Padre, haciéndose él mismo el camino que haría eso posible. Entonces, cuando pienso que él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, cuando pienso en el precio tan alto que pagó Jesús para cumplir con esa asignación que le fue entregada, cuando pienso en que el Señor Jesús tuvo 30 años de vida oculta, 30 años de preparación para 3 años de exposición, para 3 años de ministerio, para 3 años que partirían la historia de la humanidad en dos. Tengo que pensar y tengo que entender que la agenda de Jesús era muy apretada, que las tareas que debía cumplir Jesús eran muchas, eran arduas y eran difíciles de cumplir. Cuando pienso en la agenda de Jesús, pienso en un hombre, en Jesús, que tuvo 3 años para ir a todas las aldeas, a todas las ciudades y a todos los pueblos donde el Padre le dijo que necesitaba ir a predicar y anunciar las buenas nuevas. En un tiempo donde no habían carros, ni habían aviones, ni trenes veloces. Cuando pienso en Jesús, pienso en un hombre que tuvo 3 años para tomar 12 hombres difíciles, necios, recios, y convertirlos en hombres capaces de cambiar el mundo. Cuando pienso en la agenda de Jesús, pienso en un hombre que tuvo 3 años para confrontar a los teólogos de la época, a los maestros de la ley de la época que lo perseguían y que no comprendían quién era él, ni comprendían su tarea. Cuando pienso en esto, pienso en 3 años de Jesús sanando, liberando endemoniados y resucitando muertos. Y entonces, en medio de toda esa agenda apretada de Jesús, en la cual quizás ninguno de nosotros habríamos logrado hacer lo que Jesús hizo en 3 años, Juan, el discípulo amado, termina su libro diciendo que lo que los evangelistas escribieron, que lo que él escribió no es la totalidad de lo que Jesús hizo, porque dice que Jesús hizo muchas otras cosas, y usa una hipérbole diciendo que ni siquiera en todos los libros de la Biblia cabría o podría ser registrado todo lo que Jesús hizo. Ahora, dentro de esa información que tenemos, que nos ofrecen los evangelios, hay un sinnúmero de hombres y mujeres que recibieron milagros, que recibieron sanidades, que fueron libres de demonios, como María Magdalena, que dice que fue libre de 7 demonios que la atormentaban, que habían en ella.
todos aquellos que recibieron milagros de Jesús tenían un nivel de fe, porque la fe es el requisito necesario para acceder a un milagro. Se lo digo de otra manera, pertenecemos al reino de Dios. ¿Cuántos ciudadanos del reino de Dios hay aquí esta mañana? En el reino de Dios hay una moneda que te da poder adquisitivo. Y la moneda del reino de Dios que te permite adquirir, que te permite comprar, es la fe. Significa que cada persona que se acercó a Jesús, que obtuvo algo de Él, un milagro de Él, tenía un nivel de fe. Pero dentro de todos esos milagros, dentro de todas esas hazañas que hombres y mujeres recibieron de parte de Dios, solo hay dos personas cuya fe asombró a Jesús, cuya calidad y condición de fe impactó a Jesús, cuya calidad de fe era tan grande que Jesús, el creador de todo, se sintió impresionado al ver la fe de estos dos de los que acabamos de leer: la mujer sirofenicia y el centurión romano. Ahora, ¿qué obtuvieron la sirofenicia y el centurión romano? La sirofenicia, que tiene un nivel de fe superior, que está en otro nivel de fe, recibió un milagro adelantado. ¿Cómo así? Ella tenía a su hija endemoniada y ella va donde Jesús para que Jesús libere a su hija. Pero ella es gentil, ella es cananea, ella no es judía. Jesús, la tarea de Jesús, la agenda de Jesús es primeramente revelarse a los judíos. La extensión del evangelio a los gentiles, a los no judíos, era una tarea que tenían que desarrollar los discípulos. Ahora, la sirofenicia lo entiende bien. Significa que el milagro no era para ella. Ella tendría que esperar unos años para recibir su milagro, cuando los discípulos tuvieran la tarea de llevar el evangelio a los gentiles. Pero la fe de ella es superior y ella adelanta un milagro al cual ella no debería tener acceso, porque el poder de la fe, porque la fe robusta de esta mujer le arrebata a Jesús un milagro que ella no debería recibir ese día, sino en unos años. Ahora, ¿cuál es el milagro que recibe el centurión romano? El milagro que recibe el centurión romano es que tiene a su siervo enfermo y le dice a Jesús: no vayas a mi casa a orar por mi siervo. Yo no soy digno de que entres a mi casa, pero tú eres un hombre de autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará. Significa que este centurión lo que recibe a causa de esa fe de otro nivel que él tiene es un milagro a larga distancia. El Señor declaró y la palabra viajó y fue a su casa y sanó al siervo. Ahora, yo en esta mañana vengo a decirte que estamos empezando 2026, estamos en el segundo mes de este año y este es el año del ascenso de los justos. Unos pocos lo creen. Vine a decirte que este es el año del ascenso de los justos. Y el ascenso es un milagro. Dile a quien tienes a tu lado: ascender es un milagro. Entonces, aquí hoy en esta casa, y esto es para gente que cree, esto es para gente que dice: eso es para mí, yo lo tomo y yo lo recibo. Aquí hay gente que este año va a ser ascendida laboralmente. Aquí hay gente que este año va a firmar el mejor contrato laboral que ha recibido en toda su historia. Vengo a decirle
en esta mañana que aquí hay hombres y mujeres que este año van a firmar las escrituras de esa propiedad que habían pedido, que habían soñado, porque este es el año del ascenso de los justos. Vine a decirte que este es el año en el cual esa deuda que te afligía va a ser cancelada, porque este es el año de la promoción. Aleluya. Vine a decirte que este es el año en que ese caso que todavía está ya archivado, ese caso que vas al juzgado y preguntas y no ha pasado nada, el Señor va a mover a ese juez y ese juez va a fallar a tu favor. Aleluya. Este es el año de los José. Este es el año de hombres y mujeres que se han sentido en la cárcel, que se han sentido aprisionados por las dificultades, que se han sentido aprisionados por la oscuridad porque no ven salida, pero el Señor te va a llamar y te va a decir: te estaba llamando, tengo este lugar para ti, hay un lugar de gobierno. Aleluya. Este es el año de las Esther, aleluya. Este es el año en que vas a entender por qué el dolor, en que vas a entender por qué los procesos difíciles. Es porque el Señor te va a poner en un lugar, aleluya, de autoridad, de gobierno y de dominio, aleluya. Pero vengo a decirte que eso que Dios quiere hacer exige fe de parte tuya y de parte mía. Lo que quiero decirte en esta mañana es que la determinación de Dios es promocionarte y ascenderte. Este es el año del ascenso de los justos, pero tiene que haber en nosotros una fe superior. Tiene que haber en nosotros una fe de un nivel superior, porque ¿cómo vamos a adquirir el milagro si no es con fe? Amén. Entonces yo te quiero mostrar, con base en estos dos personajes bíblicos, la sirofenicia y el centurión romano, dos cosas que demuestran una fe de otro nivel. Dile a quien tienes a tu lado: tienes que desarrollar una fe de otro nivel. Vamos a desarrollar una fe que impacte al Señor. Que cuando el Señor nos mire diga: wow, oh, esa fe me agrada, esa fe me emociona, esa fe, aleluya, extiende mi diestra sobre ti. Cuánto ha crecido tu fe, cuánto has fortalecido tu fe. Lo que antes te derribaba ya no te derriba, lo que antes te preocupaba ya no te preocupa, lo que antes te quitaba el sueño ya no lo hace, porque ahora tienes una fe de otro nivel. Aleluya. Oh, santo. Oh, gloria a ti, Señor. Lo primero que quiero mostrarte acerca de esa fe de otro nivel es que es una fe capaz de vencer obstáculos. La fe de otro nivel es una fe capaz de vencer, de derribar obstáculos. Entonces, creo que el temor es el primer obstáculo que tuvo que vencer la sirofenicia. ¿Por qué el temor? La sirofenicia es una mujer que tiene revelación y mucha. Es más, la sirofenicia sabe más de teología, mucho más de teología que los maestros de la ley. Sabe mucho más de teología que todos los fariseos juntos. Sabe tanto de teología que ella no es judía, pero cuando ella se acerca al maestro o a Jesús, ella le dice: hijo de David. O sea, ella sabe que él no es un profeta, ella sabe que él no es un maestro, ella sabe que él es el Hijo de Dios. Pero además ella tiene tanta revelación que ella entiende la agenda de Jesús. Ella entiende a qué lo mandó el Padre.
Y ella entiende que el Padre lo mandó a los judíos primeramente. Ahora, como ella entiende la agenda de Jesús y entiende que Jesús fue enviado a los judíos, ella sabe que cuando ella vaya donde Jesús, seguramente Jesús le va a decir: tú no calificas para el milagro porque tú no eres judía. Y ella tiene que enfrentar y vencer el temor de ser rechazada. Ella tiene que enfrentar y vencer el temor de que Jesús no la reciba y que no le otorgue lo que ella necesita. Pero por cuanto su fe es robusta, por cuanto ella tiene una fe de otro nivel, ella va en búsqueda de su milagro. Yo voy a decirte algo importante. Ella enfrenta el temor diario de ver a su hija endemoniada. La Biblia no nos dice que presenta a su hija a causa de él o los demonios que la poseen. No nos dice la Biblia, pero estoy segura que ella vive en temor, quizás pensando que estos demonios la van a matar. Pero entonces ella tiene que elegir: o vivo bajo el temor de ver a mi hija endemoniada, o vivo y enfrento el temor de buscar el milagro. El temor de buscar el milagro es que quizás me diga: no te lo puedo dar porque no eres judía. Pero ella prefiere enfrentar y vencer porque ella se rehúsa a ver a su hija endemoniada. Quiero que entiendas esto. Te lo ilustro de esta manera. Cuando Pedro está en la barca y están en la tormenta, él está enfrentando un temor. La tormenta lo puede matar. Las olas son tan fuertes, el viento es tan recio que las olas anegan la embarcación. Se pueden morir, pueden ahogarse. Pero en medio de la tormenta que le genera temor, él quiere un milagro. Él quiere caminar sobre las aguas. Y para caminar sobre las aguas tiene que enfrentar otro temor. Aleluya, yo no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. Para caminar sobre las aguas, ahora tiene que enfrentar el temor que le generará bajarse de la barca. Ahora tiene que enfrentar el temor de vencer la ley de la gravedad. Pero él eligió este temor y no este temor. Lo que te quiero decir es: buscar un milagro también produce temor y lo tienes que vencer. No tienes empleo y enfrentas el temor de estar desempleado. No tienes empleo y enfrentas el temor de una incertidumbre económica. No tienes empleo y enfrentas el día a día. Los compromisos van creciendo y aumentando. ¿Qué va a pasar conmigo? Pero te contratan, vas por el milagro, tomas el milagro y ahora tienes temor. ¿Será que sí voy a poder con todo esto? ¿Será que sí voy a poder con la hostilidad de mis compañeros? ¿Cuál temor vas a elegir? ¿El del problema o el del milagro? ¿Estás enfermo? ¿Tienes una enfermedad que dice que va a acabar con tu vida y enfrentas el temor de que esa enfermedad consuma tus órganos y te mate? Y el médico te ofrece un milagro, te ofrece sanidad, y ahora enfrentas el temor de que ir al quirófano, o al ir al quirófano algo pueda salir mal, que el tratamiento que te ofrece te generen consecuencias adversas a tu cuerpo. ¿Cuál temor vas a elegir? Esta mujer está enfrentando el temor y lo está venciendo que genera ir por el milagro, porque su fe es de otro nivel. Ella pudo decir: ¿para qué voy? Mejor me quedo aquí viendo a mi hija atormentada por el demonio, porque como yo entiendo la agenda de Dios, Él me va a decir que no.
pero ella dijo, no, él tiene todas las razones para decir no, pero yo voy a enfrentar el temor de que me diga no. Yo voy por mi milagro, aleluya. Oh, santo eres. Ahora, el segundo obstáculo que enfrentó la cananea, la sirofenicia, es el silencio. El primero es el temor, el segundo es el silencio. Cuando ella llega donde Jesús, le dice, Jesús, hijo de David, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Y dice la escritura, y Jesús no le respondió palabra. Silencio. Y a menudo nos encontramos con este obstáculo cuando vamos por un milagro. Oramos y no hay respuesta. Oramos y nada pasa. Pero yo quiero en esta mañana decirte que respecto al silencio necesitamos entender dos cosas. Número uno, el silencio de Dios no traduce no. El problema es que interpretamos silencio como no, pero silencio no traduce no. Eso es lo primero que debemos entender. Silencio es silencio. Y lo segundo que necesitamos entender acerca del silencio de Dios es que es un elemento con el que nuestra fe es probada. Nos es tan fácil entender que para ser promovido de grado o de semestre tenemos que ser sometidos a prueba. Nuestro conocimiento necesita ser sometido a prueba. Pero hay veces nos es muy difícil entender que para acceder a un milagro tenemos que ser probados. Y el elemento con el cual compramos, adquirimos el milagro, va a ser puesto a prueba, nuestra fe. Y el silencio es un elemento con el cual el Señor prueba nuestra fe. ¿Cuántas veces dejamos de perseguir un milagro? Porque no hubo respuesta. ¿Cuántas oraciones abandonamos? Porque hubo silencio de parte de Dios. Y quizás Dios está diciendo, qué pesar. Mira, aquí tenía lo que me estabas pidiendo, pero dejaste de acercarte, dejaste de orar, dejaste de pedir. Vuelve cuando tu fe soporte mi silencio. Una fe de otro nivel soporta el silencio de Dios. Amén. Lo primero entonces acerca de esta fe de otro nivel es que es una fe que vence obstáculos, el temor y el silencio. Lo segundo. Bueno, antes de eso quisiera mostrarte una frase que creo que nos puede ayudar. Y ella dice, no tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. No tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Ahora quiero mostrarte lo segundo que tienen la sirofenicia, esa fe, y el centurión para calificar como una fe superior. Están en otro nivel de fe. Impactar a Jesús, llamar la atención de Jesús. Lo segundo es que esa fe de otro nivel posee una gran revelación. La fe de otro nivel posee gran revelación. Entonces quiero hablarte del centurión romano. Él pertenece, él se mueve en un entorno de autoridad.
Por lo tanto, Él ha generado dentro de él una habilidad para reconocer, para identificar figuras de autoridad. Él se mueve en medio del imperio romano. Por lo tanto, dentro del imperio romano, la mayor figura de autoridad es Herodes, el rey del imperio romano. Y él reconoce y sabe que bajo la autoridad de Herodes, bajo el poder de Herodes, se someten los gobernadores, se somete el ejército romano, pero también se somete Israel, que ha sido dominada o que está siendo dominada por el poder del imperio romano. Ahora, piense en esto. Ahora el centurión ve a Jesús. Recuerde que él lee autoridad. Él tiene la capacidad de identificar figuras de autoridad. Y cuando él ve a Jesús, él dice: oh, ese hombre está revestido de autoridad, pero ese hombre está por encima de Herodes. Aunque no hay en la tierra uno mayor que Herodes, este es mayor que Herodes. A Herodes se le someten los gobernadores, se le somete el ejército y se le somete Israel, pero a este se le someten los principados, las potestades, las huestes de maldad, los demonios. A este se le somete la enfermedad. Este es la mayor figura de autoridad que yo he visto, y yo estoy aquí para reconocer la autoridad que hay en él. Por eso él le dice: yo soy un hombre de autoridad, y cuando yo mando, van, y cuando yo pido que sea hecho, es hecho. Usa tu autoridad y da la palabra, y mi siervo que está en la casa bajo enfermedad será sano, porque tú eres un hombre de autoridad. Aleluya. Wow. Él tiene una fe de otro nivel, porque él tiene revelación. Ahora, cuando Jesús le responde, dice: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Lo que Jesús está diciendo es: ni en Israel, mi pueblo, a los que yo vine, he encontrado a alguien que entienda cómo funciona el reino de Dios. Ni en Israel he encontrado a alguien que entienda quién soy yo dentro de ese reino. Ni en Israel he encontrado a alguien como este que entiende la autoridad que me fue otorgada por el Padre. Pero él lo entendió porque tiene revelación. Se lo digo de otra manera: hacemos oraciones mal hechas porque no tenemos revelación. Pero cuando hay revelación en nuestra oración, el corazón del Señor es tocado. Ahora quiero pensar en la sirofenicia. No solo tiene revelación de quién es Jesús, el Hijo de Dios. No solo tiene revelación de la misión, la tarea, la agenda de Jesús. Vino a los judíos, no a los gentiles. No solo tiene revelación de que el silencio de Dios no traduce, no equivale a un no, sino que además tiene la revelación de que aunque ella no califica para el milagro, su hija va a ser liberada por Jesús, porque en su espíritu ella ya vio la sanidad y la liberación de su hija. Porque en su espíritu ella ya vio que cuando ella regrese a casa después de haberse encontrado con Jesús, cuando ella abra la puerta, su hija estará libre. Ella ya lo vio. Ella tiene la revelación de lo que va a venir para ella. Voy a decirte esto para terminar. ¿Me puedes acompañar, Gisela, por favor? El domingo pasado estábamos
los 4, como familia, viendo una película en la noche. Estábamos todos en nuestra cama. Y en esa película, el protagonista estaba siendo perseguido por un enemigo muy poderoso. Y ese enemigo era tan poderoso que podía no solo hacerle mucho daño, sino matarlo. Pero entendíamos los 4 que aunque ese enemigo era poderoso en esa película, ese enemigo no iba a matar al protagonista. Por 2 razones. Número 1, porque la película apenas iba en el minuto 30. Y las películas duran 2 horas. Y la segunda razón, porque una película sin protagonista pues carece de sentido. Y el Señor me habló mientras estábamos allí y me dijo: ¿por qué les es tan fácil entender que el protagonista no se muere en el minuto 30? ¿Por qué les es tan fácil entender que una película sin protagonista carece de sentido? Pero en su película viven creyendo que se van a morir. Pero en la película que protagonizan viven creyendo que llegó el fin. Eso me dijo el Señor. Y entonces empecé a entender algunas cosas que el Señor quería enseñarme de manera gráfica, que quería ilustrarme. Generalmente las películas ofrecen unos cortos, unas escenas de la película previas a ella, en las cuales usted y yo determinamos si nos animamos a ver la película o no. Pero esos cortos, esas escenas previas de la película, nos permiten en el transcurso de la película entender o adelantarnos a circunstancias que en esa película van ocurriendo. Entonces, por ejemplo, usted ve que en la película la esposa del protagonista se enferma y está grave, está hospitalizada. Pero usted dice: pero yo en los cortos vi que al final están juntos, pero además con un bebé. O sea que ella no se va a morir, porque ella va a tener un hijo con el protagonista. Usted se está viendo la película, pero de pronto el protagonista está preso, cae a la cárcel. Pero usted recuerda que en los cortos usted vio una escena en la cual el protagonista está allí frente al juez, y usted ve cómo el juez dice: está libre, la sentencia es quitada. Y usted dice: yo me acuerdo que en los cortos él sale de la cárcel porque lo declaran inocente. Usted está viendo la película y quizás usted ve que el protagonista naufraga, pero usted vio los cortos y usted ve como una embarcación viene por él y lo sacan, lo rescatan. Usted sabe que él no se va a morir ahogado porque usted vio los cortos. Yo vengo a decirte esto en esta mañana: tú eres el protagonista de tu película. Vuelvo a decirte: tú eres el protagonista de tu película. Y vengo a decirte que tu película tiene cortos, que las promesas con las que Él aparece, de cuando en vez, son los cortos que Él te deja ver para que entiendas qué sigue. Vengo a decirte en esta mañana que el libretista de tu vida no ha escrito ninguna película mala, porque los pensamientos que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Vengo a decirte en esta mañana
Porque el problema es que no hablamos con el libretista. Y como no hablamos con el libretista, no tenemos acceso a los cortos que nos dicen qué escribió él de nuestra vida, de nuestra película. Y como no hablamos con el libretista, cada que en la película de nuestra vida aparece la adversidad, la crisis, nos da la moridera, el beriberi, porque no entendemos. O también suele pasar que cuando entra en nuestra película la crisis y la adversidad, se nos olvidan los cortos que ya Él nos mostró. La Sirofenicia había visto un corto de su película. Ella había visto a su hija sana y libre. Ella vio que cuando regresó a casa, ella ya lo había visto. Ella abrió la puerta y su hija salió corriendo y la abrazó. Mamá, he sido libre. Y por cuanto ya lo había visto, ella viene cargada de revelación a pedir su milagro. Oh, santo. Yo vengo a hablarle a gente que está enfrentando la enfermedad y que hablaron con el libretista, y el libretista dijo: esto no es para muerte, sino para que mi nombre sea glorificado. Yo vengo a hablarle a gente, aleluya, que está pensando: mi hijo se va a perder porque en la escena entraron las drogas y el amor al mundo y la vida desordenada. Yo vengo a decirte: recuerda que el Señor te mostró que tu hijo es un siervo del Señor, que tu hijo ama profundamente al Señor. Aleluya. Quizás su temor es: mis hijos van a crecer en un hogar disfuncional, así como me pasó a mí. Pero yo vengo a decirte, su promesa dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. El pasado mes de octubre, después de terminar el Congreso de Mujeres Renueva 2025, tuve la oportunidad de ir con mi equipo de intercesoras a Punta Cana. Después de pasar unos días deliciosos, veníamos en el avión de Punta Cana a Ciudad de Panamá para de Panamá viajar a Cali. Y entonces, cuando veníamos en el avión, de repente el piloto dice que nos preparemos porque vamos a comenzar a descender para aterrizar en el aeropuerto. Efectivamente comenzamos ya a ver muy de cerca los árboles, las casas, y empezamos a ver ya el lote o el terreno donde está el aeropuerto. Y cuando ya estábamos muy cerca a aterrizar, de repente el avión subió a una velocidad impresionante y todos sentimos ese vacío en el estómago, un silencio generalizado en el avión. Yo abrí mis ojos más de lo que ocasionalmente los abro. Miré a Sol y le dije: no pudimos aterrizar. Y en un avión, ¿para dónde corres? No hay a dónde escapar. Y cerré mis ojos porque sentí temor y le dije: Señor. Y cuando cerré mis ojos, pude ver cortos de mi vida. Vi esta iglesia mucho más grande, llena de ovejas, de familias. Me vi predicando en otros lugares. Me vi yendo a otras naciones.
Y entendí, no va a pasar nada, porque el que dijo que va a hacer no ha hecho todo lo que dijo que va a hacer. Todavía no es nuestro final. Aleluya. Oh, santo. Quiero dejarte con esta frase. No temas. Tu destino no puede ser arrebatado de ti. Es un milagro, un regalo. No temas, tu destino no puede ser arrebatado de ti. Es un regalo. Aleluya. Yo en esta mañana vine a hablarle a hombres y a mujeres que van a ser ascendidos, que van a ser promovidos, que el Señor ya lo reveló a su espíritu, a su corazón. Ustedes lo saben. Pero que van a ajustar su fe en esta mañana, porque necesitan elevar su fe a un nivel superior, para que el Señor les otorgue lo que Él quiere darles. El altar está abierto. Aquí el altar está abierto para aquellos que le dicen: Señor, yo quiero una fe superior. Yo quiero una fe de otro nivel, porque yo voy por mi ascenso. Porque 2026 será un año histórico en mi vida. Oh, aleluya. Ay, Shebabai, Kitelenda Lavasha. Corre bebé Kendelebe Shama Lava Kitele. Vienen milagros. Vienen milagros de parte de Dios. Vienen regalos del cielo. La mano de Dios está llena para bendecirte. Oh, gracias, Señor, gracias. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tú viniste a verlo a Él, al autor y consumador de la fe, al Dios sobrenatural, al que hace milagros. Tú viniste a ver al que no tiene imposibles. Tú viniste a ver al omnipotente Hijo de Dios. Oh, Shebababa que te leve shamarraba aquí de leia. Él vino a hablarte en esta mañana. Él vino a recordarte las promesas. Quiero que en esta mañana clames por tu fe. La Biblia nos ofrece un relato de un hombre que viene por un milagro ante Jesús. Y le dice: Jesús, ayuda a mi incredulidad. Básicamente le está diciendo: Jesús, ayúdame a creer, me cuesta. Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra humanidad. Él conoce nuestra mente, cómo luchamos con la racionalidad. Yo no sé si hay alguien que en esta mañana tiene que decir: ayuda a mi incredulidad, Señor. Clama por tu fe. Clama por tu fe. Dile: hazme un hombre de fe, hazme una mujer de fe. Que Él pueda decir de ti, mujer: oh mujer, cuán grande es tu fe. Que Él pueda decir de ti, varón: no he encontrado una fe como la de este hombre. Adora al Señor en esta mañana. Yo sé que estás aquí. Él está aquí. Se mueve Siento tocar en medio de su iglesia. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Una vez más dilo: Él está aquí.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Quiero hablar en esta mañana con aquellos que están enfrentando el temor propio de correr, de ir por un milagro. El temor que enfrentó a la sirofenicia. Me va a decir que no me va a otorgar lo que yo le pido. Tiene razones de peso para decir no. Vengo a hablarle a aquellos que están enfrentando el silencio de Dios, que abandonaron una oración, que abandonaron un ruego, que abandonaron el doblar sus rodillas delante de Dios para rogar, para implorar, porque no recibieron respuesta. Yo vengo a hablarte a ti, hombre y mujer. Vengo a decirte en esta mañana: vence el temor, vence el temor. Baja de la barca, pon tus pies sobre las aguas. El que dio la palabra te va a sostener. Aleluya. Abandona el temor. La mujer sirofenicia escuchó el silencio, recibió el silencio, pero siguió insistiendo hasta que Jesús habló. Sigue orando hasta que Él hable. Sigue rogando hasta que Él diga.